Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la clase el día de hoy. Como les decía, hoy vamos a trabajar lo que son los diagramas de cajas. Aquí viene todo lo que estábamos viendo la semana pasada, que era ¿cómo se llama? La desviación estándar, etcétera, y la varianza. Y esta semana vamos a trabajar con lo que es el diagrama de cajas. El diagrama de cajas es como interpretar o como resumir todo esto que nosotros hemos trabajado en un diagrama que nosotros podríamos leer la información directamente desde el diagrama, desde el gráfico, ¿verdad? Sin tener que construir, digamos así, cada uno de los valores, ¿verdad? Entonces todo viene como resumido ahí en el diagrama de caja. Bien, lo primero que nosotros vamos a trabajar aquí, este tema empieza, todo lo que estaba ahí antes eran ejemplos y ejercicios, ¿verdad? De lo que estábamos haciendo anteriormente, que era varianza, desviación estándar, etcétera, ¿verdad? El diagrama de cajas empieza en la página 223. Ahí viene toda una introducción, ¿verdad? Pero a nosotros lo que nos interesa es este diagramita que viene aquí y interpretarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos intenta decir o cómo se debe entender este diagrama que trae? ¿Qué información trae? ¿Verdad? Entonces, estos diagramas de cajas siempre se hacen para resumir alguna lista de datos, ¿verdad? Obviamente, si nosotros hacemos un estudio estadístico y el estudio estadístico es de mucha información, vienen muchos datos, entonces nos serviría de alguna manera ver como los elementos más concretos o como aquellas partes que más nos interesan de esa lista de datos, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo una lista de datos que sea las edades de unos niños en una escuela, por decir algo, ¿verdad? Entonces, alguno tiene 6, otro tiene 7, hay otro que tiene 7, otro 7, uno 8, otro que tenga 8, otro que tenga 9, uno que tenga 10 y uno que tenga 11. Por ejemplo, o sea, ahí estoy inventándomelo, ¿verdad? Entonces yo tengo esa lista de datos, ¿verdad? Entonces yo podría resumirla en un diagrama de cajas de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a decir que ahí había uno que... El mínimo se representa con esta rayita de aquí, ¿verdad? Entonces el mínimo en este caso sería 6, ¿verdad? Porque es el valor más pequeño de toda la lista, ¿verdad? El máximo es el que se representa con esta línea de aquí. Entonces, cuando yo tengo un diagrama de estos, yo lo que me tengo que fijar es que la primera rayita me va a representar el mínimo y la última rayita me va a representar el máximo, ¿ok? Son datos que están en la lista. Este va a ser el dato más pequeño que tiene la lista y este va a ser el dato más grande que tiene esa misma lista, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Ahí yo saco lo que es la mediana según lo que nosotros conocemos, y la mediana va a estar representada por esta rayita dentro de este rectángulo, ¿ok? A este rectángulo es lo que nosotros le conocemos con el nombre de la caja, ¿ok? Esa es la caja. Por eso se llama un diagrama de cajas, porque esa sería la caja del diagrama. A veces se le llama a estas mechas, ¿verdad? A estas rayitas que están de aquí para acá, de la caja, digámoslo así, para acá. A veces se les llama bigotes, pues a veces a todo este diagrama se le llama diagrama de cajas y bigotes, o también se les llama mechas, ¿verdad? A veces se le llama mechas a esta rayita. Ok, entonces tenemos que esta raya de aquí, la raya que está, no necesariamente está en el centro del rectángulo, puede aparecer un poquito más a la izquierda, puede aparecer un poquito más a la derecha. La raya que está dentro del rectángulo representa el valor de la mediana, ok, esa va a ser la mediana. Entonces, donde esté, siempre va a estar adentro de la caja, pero hay veces que va a estar un poquito a la izquierda, a veces va a estar un poquito a la derecha, ¿verdad? Entonces depende de la lista de datos que me den, ¿verdad? Entonces aquí, si yo tuviera esta lista, la mediana sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La mediana sería este valor, el 8, ¿verdad? Entonces en este caso la mediana sería 8, ¿verdad? Porque es el que está en el puro centro de la lista. Y que esté en el centro de la lista no quiere decir que vaya a aparecer en el centro de la caja, ¿ok? Ahora después vamos a ver por qué la mediana puede estar un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha. Luego, aquí no van a coincidir, ¿verdad? Pero, o bueno, vamos a ponerlo para que coincida. Aquí, esta línea, la que empieza la caja a la izquierda, va a representar el cuartil 1, el primer cuartil. Y la caja que finaliza, perdón, la línea que finaliza la caja o la línea de la derecha del rectángulo va a representar el cuartil 3, ¿ok? Entonces, en este mismo ejemplo que nosotros tenemos aquí, el primer cuartil, si nosotros tomamos esta primera mitad de aquí, sería, como son 4 datos, entonces habría que agarrar estos 2 datos,
sumarlos entre sí y dividirlo entre 2, ¿verdad? Para sacar el primer cuartil. En este caso el primer cuartil tendría un valor de 7, ¿verdad? Entonces este sería el primer cuartil, o lo que nosotros conocemos como Q1 o cuartil 1. Y el segundo cuartil sería agarrar el 9 y el 10, que son los dos valores que están en el centro, porque como hay 4, ¿verdad? Sumarlos, 9 más 10, y dividirlo entre 2, esto sería 8.5. Entonces quiere decir que 8,5 es el cuartil 3. Entonces, algunas consideraciones importantes que tenemos que tener cuando vemos un diagrama de cajas. Nosotros tenemos certeza que el mínimo es un valor de la lista, ¿verdad? Porque de hecho el mínimo va a ser el valor más pequeño que viene en la lista. El máximo también tenemos la certeza que es un valor que está en la lista, ¿verdad? Entonces el mínimo y el máximo son valores que definitivamente están en la lista de datos que nosotros estamos estudiando. Lo que es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 no tenemos certeza que sean valores que realmente están en la lista. ¿A qué me refiero con esto? Lo podemos ver más claro en el caso del cuartil 3. ¿Okay? El cuartil 3 a nosotros nos dio 8,5, ¿verdad? 8,5 no es un valor que venga en la lista, sino que es un cálculo que yo hice a partir de dos valores que estaban en la lista. Entonces, los cuartiles puede ser que sean valores que estén en la lista, como en este caso el cuartil 1, ¿verdad? Que era 7, y pueden ser valores o como la mediana, ¿verdad? Que están en la lista, que ese es el caso del 8, pero también pueden ser valores que no están en la lista, sino que son valores que se calcularon a partir de los elementos que estaban en la lista, pero ese valor realmente no estaba dentro de los datos, sino es nada más un valor de referencia. ¿Esto por qué se los digo? Porque muchas veces en los ejercicios nos ponen ese tipo de preguntas. Entonces, sabemos con certeza que 11 pertenecía al grupo de datos. Entonces sí, eso lo sabemos con certeza porque 11 era el máximo. Sabemos con certeza que 6 pertenecía al grupo de datos, sí, porque 6 es el mínimo y sabemos con certeza que el mínimo está dentro de la lista de datos. Pero no podemos saber con certeza que el 7, que la mediana o que este 8,5 esté dentro de la lista, porque el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 son valores que se calculan. A veces dan un valor que está dentro de la lista, pero son valores que se calculan a partir de otros valores, por lo tanto podría ser que no pertenezcan al grupo de datos que se brindó, y entonces no sería cierto, ¿verdad? Que con certeza ese valor tiene que por fuerza estar ahí en la lista. ¿Okay? Eso se lo digo porque a veces entra. Sí. Roger, es que yo sumo ese 9, ese 10 y me da 9.5. ¿Lo estoy haciendo mal o usted fue que no, tiene razón, sumé mal, es 9.5, tiene razón. 9,5 es el valor de aquí. Ok, gracias. Sí, es 9 más 10 da 19 y al partir 19 por 2 da 9,5. Aquí cometí el error de decir 8,5, pero sí es cierto, tiene 9,5. Ok, entonces tenemos que tener esa certeza, ¿verdad? El mínimo y el máximo sí están dentro de la lista. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 no lo sabemos con certeza. Puede ser que sí estén, pero puede ser que no. Entonces, cuando ustedes le dan un grupo de datos como este, no necesariamente los que están en los cuartiles van a pertenecer a la lista o no. Veamos, por ejemplo, este ejercicio que viene aquí. Dice, este diagrama de cajas que tenemos ahí en ejemplo, dice que es la distribución del consumo de agua diario de una muestra de 26 personas. ¿Okay? Entonces a 26 personas se les preguntó o se les investigó a ver cuánta agua gastaban por persona por día, ¿verdad? Entonces vamos a ir identificando algunos datos que podemos extraer de ese diagrama de cajas. Aquí abajo nos van a decir, ¿verdad?, las cantidades en litros. Sí, ¿verdad? Las cantidades en litros de agua que consume cada una de las personas, ¿verdad? Entonces lo que vamos a interpretar es lo siguiente. Yo voy a hacer unas líneas, estas me tocan hacerlas a mí, ¿verdad? Igual a ustedes les va a tocar hacer estas líneas desde cada uno de los valores importantes hacia abajo para ir viendo cuáles son los valores de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, aquí el máximo, que sería esta línea de aquí, el máximo,
el máximo podríamos decir con certeza que es 5, ¿verdad? Es 5,00, entonces podemos decir que es 5, ¿verdad? Luego, el mínimo no estamos muy claros, ¿verdad? Pareciera que está entre el 0,5 y el 1, ¿verdad? Está entre el 0,5 y el 1, pero no sabemos exactamente a dónde. Pareciera que estuviera un poquito antes de la mitad, ¿verdad? Entonces podría, si esto fuera así de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, podríamos decir que este quizás está en el 0,7, ¿verdad? Podríamos aventurarnos a decir que está en el 0,7, el mínimo, ¿verdad? Porque no nos lo dice. Luego, el primer cuartil pareciera que está directamente encima del 1, ¿verdad? Entonces el Q1 podríamos decir que el valor es 1. El Q3, que sería este de aquí, pareciera que está en la mitad del viaje entre el 3 y el 3,5. Por lo tanto el Q3 podríamos decir que está en el 3.25. Y el Q2 está esta línea, ¿verdad? Ven que en este caso está un poquito corrida hacia la izquierda. Si la hago hacia abajo, la extiendo, pareciera que está en el centro entre el 1.5 y el 2, por lo tanto estaría en el 1,75, ¿verdad? Por ahora podríamos decir eso, ¿verdad? Como primer ejemplo de interpretación de esos cuartiles, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo, de diagramas de cajas, de cuartiles, de diagramas de cajas, en el que venga más exactos. Creo que aquí vienen unos que son más exactos. Profe. Sí. Sí, bien. Profe, una preguntita. ¿Usted la sube hoy, la sube mañana? Es que casi no tengo datos. En cualquier momento se me sale y eso era lo ocupado de la tarea. Vamos a ver. Yo tal vez sí. Bueno, puede ser que sí la suba hoy, pero más tarde, como por ahí a las 9:30, por ahí. No importa, profe, aunque sea a la 1 de la mañana. Ok, vamos entonces. Que se me hizo. No, quiero verlo en el otro navegador. En este, muy bien. Entonces este es el otro documento que viene ahí de diagrama de cajas. Vamos a ir analizando otras situaciones, otras cosas que podemos interpretar de los diagramas de cajas. Los diagramas de cajas, los cuartiles son muy importantes, ¿ok? Y una de las funciones de los diagramas de cajas es mostrarnos eso, los cuartiles, el Q1, el Q2, ¿verdad? Que es lo mismo que decir mediana, y el Q3. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una lista de datos, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Digamos que nuevamente yo tengo las siguientes edades de niños. Tengo 6, voy a poner otro. 7, ahí llevo 5, 8, 9, 10, no sé cuánto llevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 12 y 11, 13 datos en total. Si le quito uno me quedan 6 y 6. Entonces voy a poner dos más. Digamos que hay otro que tiene 11 y uno que tiene 12. Ok. Digamos que yo hice una pregunta ahí a unos niños que estaban jugando en una escuela y obtuve estos datos, por decir algo, ¿verdad? Un estudio muy sin gracia, pero digamos que obtuve esos datos. Entonces claramente vamos a saber que el mínimo corresponde a 6 y que el máximo de los datos corresponde a 12, ¿verdad? Entonces el rango, recordemos rango, el rango de ese estudio es el mayor siempre, ¿verdad? El máximo, le resto el mínimo. Entonces el rango de este estudio es de 6, ¿verdad? Porque 12 menos 6 da 6, ¿ok? Ahora, vamos a calcular los cuartiles. El primer cuartil que vamos a calcular es el cuartil 2, que es la mediana, ¿verdad? Escogí que tuviera, ¿cuántos datos? 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 datos para que sea más fácil de acomodar. El dato que estaría exactamente en el centro es el dato 8, este que está aquí, no la edad 8, ¿verdad? Sino el que está en la posición 8. A ver si me explico. Este sería la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la 5, la 6, la 7. Esta sería la posición 8, la posición 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. ¿Cómo sé yo que la mediana o el cuartil 2 corresponde a este?
porque cuando yo escojo el 8, ¿verdad? El 8 me queda a medio camino entre el 1 y el 15, es decir, me van a quedar de ese dato hacia la izquierda, me van a quedar 7 datos, y de ese dato hacia la derecha también me van a quedar 7 datos. Por lo tanto, la mediana, o sea el cuartil 2, va a corresponder a la posición 8, que al final de cuentas lo que me interesa es el dato, ¿verdad? El dato sería 9, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo yo el cuartil 1? Bueno, agarro esta primera mitad de aquí, me doy cuenta que son 7 datos, y el dato que está exactamente a la mitad de este grupito es el que se encuentra en la posición 4, por lo tanto el primer cuartil sería 7. Y agarro este otro grupito de aquí y me fijo cuál es el valor que se encuentra exactamente en el medio. El valor que se encuentra exactamente en el medio es el 10, ¿verdad? Que está en la posición 12, por lo tanto el cuartil 3 es 10. Entonces yo ya puedo calcular el rango intercuartílico. Rango, no es lo mismo rango, ¿verdad?, que rango intercuartílico. El rango intercuartílico es agarrar lo que valga el Q3 y restarle lo que vale el Q1. El Q3 dijimos que vale 10 y le resto el Q1, que en este caso vale 7, por lo tanto el rango intercuartílico tiene un valor de 3. ¿Ok? Entonces hasta ahí, pues sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos sirven los cuartiles? ¿Ok? ¿Qué dato importante me aportan los cuartiles? Bien, los cuartiles lo que hacen es ir partiendo la lista de datos en grupos iguales. Es decir, vamos a tener 4 secciones de la lista de datos con la misma cantidad, digámoslo así, de datos. Es decir, esta, ¿verdad?, va a ser la primera cuarta parte del grupo de datos. Aquí vamos a tener la segunda cuarta parte del grupo de datos. Aquí vamos a tener la tercera cuarta parte del grupo de datos. Y aquí vamos a tener la cuarta parte de los cuartos, digámoslo así, del grupo de datos. Entonces, este dato, de ahí para atrás hay un 25% de los datos, ¿verdad?, del cuartil 1. Por eso aquí dice 25%. Entonces, eso es otra cosa que nosotros podemos interpretar en los diagramas de cajas. Aquí es donde está el cuartil 1. Entonces, desde el mínimo, que es este, hasta esta primera raya hay un 25% de los datos. Ahora vamos a ver cómo se puede entender esto en un problema más contextualizado. Desde la primera raya esta, hasta la raya que está adentro de la caja hay otro 25% de los datos. Desde la raya del centro a la raya que está al final de la caja hay otro 25% de datos, y desde el final de la caja hasta el máximo hay otro 25% de datos, y con eso me suma el 100% de los datos. ¿Ok? Entonces yo podría decir, con base en eso, que en esta lista que yo tengo, ¿verdad?, si este es el Q2, un 50% de los estudiantes o de los niños que yo les consulté van a tener 9 años o menos, ¿verdad? Porque el 9 es el que se encuentra en el puro centro. Entonces de ahí para atrás yo ya tengo la mitad de los datos, la mitad es un 50%. Entonces yo voy a decir que de los niños que yo encuesté, un 50% de los niños tiene 9 años o menos, ¿verdad? También podría decir, a partir de ese mismo valor, que el otro 50% de los niños tiene 9 años o más, ¿verdad? ¿Por qué 50%? Porque tengo este 25 y tengo este otro 25%. Entonces vamos a verlo, por aquí venía un problema del examen, para que ustedes vean cómo les podrían preguntar eso. Bueno, aquí tiene un ejemplo de examen. ¿Ok? Esto perfectamente así va a venir en el examen, entonces ustedes tienen que ver cómo se podría responder este tema ahí, ¿verdad? Bastante simple, como les decía. Dice, los siguientes diagramas de cajas resumen las calificaciones finales de la materia de matemática de quinto de un colegio en 2 semestres, ¿verdad? Entonces el primer semestre está representado por la caja de arriba, el segundo semestre está representado por la caja de abajo, por el diagrama de cajas de abajo. ¿Ok? Por eso aquí arriba dice primer semestre, abajo dice segundo semestre. Entonces, si nosotros omitimos ¿verdad?, como que este de aquí no existiera, y nos enfocamos en el de arriba, podemos ver que la nota mínima en el primer semestre de alguno de los estudiantes fue un 40, ¿verdad? Entonces, de fijo, algún estudiante tuvo un 40 en el primer semestre. Pudo haber sido un estudiante o pudieron haber sido varios, pero definitivamente sabemos que hay uno al menos que se ganó un 40. Y también sabemos que
hay al menos un estudiante que tuvo un 90. Este sería el máximo de ese semestre. Entonces el mínimo fue de 40 y el máximo fue de 90. Entonces, por ejemplo, me podrían preguntar, ¿cuál fue el rango de el primer semestre? ¿Verdad? Me podrían preguntar, ¿cuál fue el rango del primer semestre? Entonces, para saber cuál fue el rango del primer semestre, yo hago 90, le quito 40 y esto me da 50. ¿Ok? Entonces, el rango del primer semestre fue de 50. Rango o recorrido, ¿verdad? Recuerden que el recorrido es lo mismo, son sinónimos, rango o recorrido. ¿Cuál creen ustedes que fue el recorrido del segundo semestre? ¿Quién me puede decir? Profe, ahí se le resta 93, 50. Muy bien. Serían 43. 43. Entonces vea que aquí, por ejemplo, nos lo preguntan. ¿Cuál es el recorrido de los datos del segundo semestre? 43. Ahí ya nos ganamos un punto. Así de sencillo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos preguntan más. Bueno, aquí alguien también podemos sacar lo siguiente. El cuartil 1 del primer semestre es donde está esta línea. Entonces yo la sigo hacia abajo y me doy cuenta que el cuartil 1 del primer semestre es 50. El cuartil 2, en los dos casos, vean que está en la misma posición. El cuartil 2 de los dos casos es 65. Y el cuartil 3 del primer semestre está en esta posición, que es el 75. Entonces alguien me podría preguntar cuál es el recorrido intercuartílico de el primer semestre, ¿verdad? El recorrido intercuartílico del primer semestre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a agarrar el 75 y le resto 50. ¿Ok? Entonces 75 menos 50 me da un valor de 25. Entonces vean que aquí nos preguntan eso. ¿Cuál es el recorrido intercuartílico del primer semestre? El recorrido intercuartílico del primer semestre es 25. ¿Ok? De esa manera así de sencilla, yo ya me gané otro punto, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el recorrido intercuartílico del segundo semestre? ¿Quién me puede decir? A 80 se le restan 60, serían 20. Muy bien, el recorrido intercuartílico del segundo semestre sería 80, ¿verdad? Porque ahí es donde termina la caja y le resto donde empieza la caja. Entonces 80 menos 60 da 20. Esa yo creo que no nos la preguntan, pero sí nos sirve como práctica, ¿verdad? Muy bien. Luego, vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que vienen aquí para que vean cómo se puede interpretar esto. Nos dice, ¿cuál fue la calificación mínima del segundo semestre? 50. Muy bien, la calificación mínima del segundo semestre, que es la cajita de abajo, y aquí veo donde está la rayita, y corresponde al 50. Entonces la calificación mínima fue de 50. Voy limpiando aquí el gráfico para que se interprete más fácil, ¿verdad? Luego dice el segundo. Según las calificaciones del primer semestre, se puede afirmar que el 25% de los datos son mayores o iguales a. O sea, cuando me dicen mayores o iguales a, yo tengo que fijarme dónde está el 25 más grande, el 25% de los datos más grande. ¿A qué me refiero con eso? Ay, no sé qué hice. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos varios 25%. Voy a limpiar un poco este gráfico para que me entiendan. Ya voy a borrar ese ejemplo que había hecho ahí. Voy a borrar todo esto para ver los 25%. O cada 25% es un cuarto de la lista, ¿verdad? Una cuarta parte de la lista. Un 25% es equivalente a decir una cuarta parte de la lista. Entonces, cuando me dicen el 25% es mayor o igual a, yo me tengo que fijar en el 25% mayor, ¿verdad? Entonces, este sería el tramo, digamos, donde están el 25% de los datos más grandes, ¿ok? Que sería entonces desde el final de la caja hasta el máximo, ¿verdad? Si me dijeran cuál es el 25% de los datos o son mayores que cuál número, ¿verdad? También me podrían preguntar, el 25% de los datos son menores o iguales a, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando del 25% de los datos más pequeño, o sea, de la primera cuarta parte de la lista.
Entonces, si por ejemplo aquí fuera el cuartil 1 fuera 30, por decir algo, hay un dato inventado, entonces yo diría que el 25% de los datos son menores o iguales a 30, ¿verdad? Si aquí el cuartil 1 correspondiera a 30, ¿verdad? Si me dicen el 50% de los datos, depende. Si me dicen el 50% de los datos es menor que tal número, entonces yo tendría que agarrar el 50% de los datos más pequeño, ¿verdad? Que sería la primera mitad del diagrama. Y si me dicen el 25% de los datos son mayores o iguales a tal número, entonces yo tendría, perdón, el 50% de los datos son mayores o iguales a tal número, entonces yo tendría que agarrar el 50% de los datos que se encuentran en la parte derecha, ¿verdad? También podríamos hacerlo con 75%, ¿verdad? Porque tres cuartas partes de estas me formarían un 75%. Entonces si me dicen el 75% de los datos son menores o iguales a cuál número, entonces el 75% de los datos menores son estos, ¿verdad? Este sería un 75% de los datos menores, ¿verdad? Menores a cierto número en referencia. O también me podrían decir el 75% de los datos son mayores o iguales a cuál número. Entonces estamos hablando de agarrar un 75% de datos que sea de la parte más grande de la lista, ¿verdad? Eliminando o dejando por fuera el 25% de los datos menores. Básicamente con eso vemos todos los casos que nos podrían preguntar. Entonces veamos aquí, dice, según las calificaciones del primer semestre, se puede afirmar que el 25% de los datos son mayores o iguales a ¿quién? 75, profe. A 75, muy bien, ¿verdad? Porque entonces este sería el primer 25%, este sería el segundo 25%, este el tercer 25% y este sería el 25% final, o sea el 25% más grande de todos. Ese 25% es mayor o igual a este número, el 75, que es el que está al final de la caja, ¿verdad? Entonces muy bien, ahí la respuesta correcta es 75. Ahora dice la segunda pregunta, no mentira, la segunda no, la tercera dice, ¿cuál fue la calificación máxima en el primer semestre? 90. 90. ¿Cuál es la mediana de las calificaciones del segundo semestre? 65. 65. Entonces, sí, pues son iguales para los dos, ¿verdad? Y además dice, ¿cuál de los dos semestres presenta mayor variabilidad? Aquí, cuando hablamos de variabilidad, es donde abarcan más datos, ¿verdad? Para medir variabilidad hay varias formas, ¿ok? Pero básicamente lo que tenemos que pensar es dónde los datos están más separados, ¿verdad? En qué lugar están más separados los datos. ¿En el primer semestre están más separados todos los datos o en el segundo semestre? ¿Cuál creen ustedes? ¿Dónde abarca más datos? En el segundo, profe. Ok, una referencia que podemos usar es el rango, ¿verdad? El rango del segundo es 93, que sería el máximo, el más grande de todos es el máximo. De resto el mínimo, que sería 50, y esto nos da 43, ¿verdad? Si hacemos ese mismo dato, si sacamos ese mismo cálculo en el primer semestre, el máximo es 90 y el mínimo es 40. Entonces recorre una cantidad de datos que sería 50, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que en el primer semestre hay calificaciones a través de 50 diferentes posibilidades, ¿verdad? Y en el segundo semestre hay calificaciones a través de 43 posibilidades, ¿verdad? De notas, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos interpretar nosotros a partir de eso es que en el segundo semestre los datos están un poco más agrupados, están un poquito más cerca uno del otro, por lo tanto habría menor variabilidad en el segundo semestre que en el primero. Mientras más lejos estén los datos, mayor variabilidad va a haber en ellos. Un momentito para quitar aquí una chicharra que hay haciendo escándalo. La
tengo ahí una pura oreja, la que me tiene medio sordo. Bien, ese digamos ese sería uno. Entonces en el primer semestre habría mayor variabilidad. Vamos a ver, antes de ir a este otro ejercicio, vamos a ver otro que podría interpretarse de esa manera, como este ejercicio que viene aquí, de los que ya les mandé ahí al grupo de WhatsApp. Dice: un restaurante de comida francesa desea información relacionada con los tiempos de entrega de las órdenes en la mesa de sus clientes en minutos. En el caso de una muestra de 20 pedidos, el gerente recopiló la siguiente información. Entonces, se hizo un estudio a ver cuánto duraban los platos en salir. Se encontró que el plato que duró menos duró 13 minutos y el plato que duró más duró 30 minutos. Entonces, no es necesario hacer el diagrama de cajas, pero suponiendo, digamos, que nos sirve para darnos una idea de ese caso, podríamos dibujarlo más o menos de la siguiente manera. El mínimo es 13, el cuartil 1 es 15, la mediana, vean que es 18, y 18 está un poquito más cerca del 15 que del 22, entonces voy a ponerla un poquito más cerca del 15, por aquí pongo el 22, y digamos que esta mecha de aquí sería un poquito más larga porque el 30 está más lejano del 22 que el 13 del 15, ¿verdad? Entonces uno ahí va más o menos respetando las distancias, ¿ok? Entonces, tenemos esos datos y ahora nos preguntan lo siguiente: una conclusión válida sobre la base, con base en esos datos del restaurante francés corresponde a: un 50% de las entregas tuvieron un tiempo de 15 minutos. O sea, aquí lo que nos están diciendo es que la mitad de las entregas se hizo exactamente en 15 minutos, ¿verdad? Eso es mentira, porque sabemos que la mitad de las entregas se hizo entre 13 minutos y 18 minutos, una de las mitades, ¿verdad? Que es desde el mínimo hasta la mediana, ahí tenemos la mitad de las entregas. Y desde la mediana hasta el máximo tenemos la otra mitad, ¿verdad?, de las entregas. Entonces quiere decir que la otra mitad de entregas se hizo entre 18 y 30 minutos. Entonces esto es mentira, porque aquí nos estaría diciendo que la mitad de las entregas, o sea el 50% de las entregas, se hizo exactamente en 15 minutos. Y eso no es lo que nos está diciendo el gráfico, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice la segunda afirmación. Dice: el recorrido de las entregas en la mesa de los clientes corresponde a 7. El recorrido o rango es agarrar el máximo, que en este caso vale 30, y restarle el mínimo, que en este caso vale 13. Si yo hago 30 menos 13, me da un valor de 17, ¿verdad? Entonces esto también es falso. Esto es falso, por descarte diríamos que esta es la verdadera, pero hay que analizarla. Entonces dice: hubo al menos un platillo en el restaurante que duró 30 minutos en salir. Y eso es de verdad, eso es verdad. ¿Por qué? Porque si aparece como máximo, quiere decir que al menos un platillo duró 30 minutos. Si no, no fuera el máximo sería otro. Pero hubo al menos un caso que duró 30 minutos. Podrían ser más, podrían ser 2, 3 o 4 platillos, pero sí sabemos con certeza que mínimo uno tuvo que ser entregado en 30 minutos para que haya aparecido aquí como máximo. ¿Ok? ¿Queda clara esa pregunta? Sí, profe. Ok. Luego la 8 es relacionada con lo mismo y vea que nos preguntan por el recorrido intercuartílico. Ustedes me pueden decir cuánto vale ese recorrido intercuartílico. 7, profe. Vale 7, muy bien. ¿Por qué vale 7? Porque el recorrido intercuartílico es agarrar el Q3, que es 22, y restarle el Q1, que es 15, y 22 menos 15 son 7. Entonces ahí en ese caso, ese sería el valor del recorrido intercuartílico. Bien, vamos a ver, esta no. Bueno, vamos a volver entonces a este otro ejemplo de aquí, que decía la siguiente. Dice: vean aquí para que vean la trampa, digámoslo así. La trampa, Profe. sí. En esa pregunta había que dar dos respuestas, porque eso de 7 sí estaba correcto, y el anterior también estaba correcto, en la C.
Sí, es que eran dos preguntas diferentes, digamos, como es marcar con X, vamos a ver qué se me hizo. Aquí está. Ve que esta es la 7 y viene ABC. Pero entonces en esta la respuesta correcta era la C. Y esta es la 8. Ya copié, está legal, gracias. Ok. Gracias, no había dicho de Ok, ve aquí, la trampa no, digamos, la forma fácil de hacer esto. Nos dan, dice, una lista de datos. Dice, muestra el peso en kilogramos de un grupo de estudiantes de CONET. Uno pesa 55, otro 60, 70, 80. Y vean que viene desordenado. Ok, viene desordenado. Entonces vamos a agarrar la calculadora, la que ustedes tengan, cualquiera de las dos. Y vamos a hacer este ejercicio en conjunto. Porque vean que nos piden la desviación estándar y nos piden la varianza. Si ustedes tienen esta, se salvaron, ¿verdad? Porque la calculadora de una vez les va a dar las dos, desviación estándar y varianza. Si tienen esta, tampoco se preocupen mucho porque nos va a dar la desviación estándar y con eso calculamos la varianza. Entonces tampoco es de que nos estresemos ni nada por el estilo. Entonces saquen la calculadora, si la tienen por ahí, voy a darles ahí unos 20 segundos para que la saquen. Ok, entonces vamos a ir haciendo los ejercicios. Recordemos, ponemos en esta calculadora de tapa blanca, le ponemos menú 6.1, ¿verdad? Y nos va a aparecer la tablita con la frecuencia. Y en esta vamos a poner modo 3.1. La vez pasada no les dije cómo salir. Para salir de ese es modo 1 y ya está. Ya sale uno a la calculadora normal, digamos así, la resetea, que quede en modo normal. Y lo que vamos a hacer es ir poniendo los datos aquí en fila. Si ustedes quieren, por ejemplo, ven que el 80 aparece dos veces, ¿verdad? ¿Cuál otro aparece repetido? Nada más el 80, creo. Todos los demás aparecen una sola vez. Entonces ese sería el único, ¿verdad? Pongámoslo de primero, no importa, podemos ponerlo de primero y decimos que aparece dos veces, ¿verdad? Para no escribir dos veces el 80, nada más. Pero si ustedes quieren, lo ponen todo ahí seguido y no pasa nada. Entonces lo vamos a poner así. Vamos a escribir cada uno de esos datos. Yo lo voy a hacer en las dos calculadoras para tener los dos ejemplos y que ustedes si tienen una o la otra no se preocupen, para que vean que se puede hacer con cualquiera de las dos. Ok, son en total 13 datos. Tienen que contar que hayan 13 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Obviamente aquí nos va a salir hasta la fila 12 porque el 80 lo pusimos nada más una vez, pero agregamos de que aparecía dos veces, ¿verdad? En esto voy a ponerlos todos corridos así, 55, 60. Esto de la frecuencia es más favorable cuando vienen muchos datos repetidos. Entonces se ahorra uno escribir un montón de veces algún número. Profe. Sí. Solo se puede hacer así. No se puede hacer de otra manera. En variable 3. ¿En cuál calculadora? ¿En esta? No, en la blanca. De ahí es la única que yo conozco. No sé si habrá alguna otra. Por lo menos yo conozco nada más esta. Es que yo eso lo estuve practicando ayer, si no me equivoco. Y yo estoy con que solo metía una fila, pero no me acuerdo si era en option 3 y... Profe, creo que es que a ella solo le sale una fila para meter los datos, es lo que quiere decir. Si lo hago en option 3... Bueno, ya casi compruebo eso. Dame un momentito a ver si para sacar el dato, y ya casi compruebo a ver si con option 3 entra en el modo estadístico. Ya casi lo comprobamos un momentito para terminar el ejercicio. Bueno, ya una vez que escribimos todos los datos, ¿verdad? En el lado de la derecha metí uno por uno hasta que llegaran a los 13 datos, y en el lado aquí de la izquierda puse nada más el 80 dos veces, ¿verdad? Bueno, lo puse una vez y puse que eran dos. Entonces le podemos dar borrar aquí, ¿verdad? Y borrar aquí el AC. Y en la calculadora de tapa blanca yo presiono la tecla option, ¿verdad? Y lo que decía la compañera aquí, option 3, bueno, ahí entraría a datos. Ok, volvemos, borro y escribo la tecla option y aprieto la 2, ¿verdad? Aprieto el 2 para que me salgan todos los valores que yo quiero calcular. En el caso de la calculadora esta de tapa gris, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente: presiono Shift 1 y yo lo que quiero averiguar en este caso es algunas de las variables más importantes o de variabilidad. Digamos, este bar podríamos relacionarlo con variabilidad, ¿verdad? Que sería desviación estándar y varianza, ¿verdad? Este bar podríamos relacionarlo con varianza. Entonces le apretamos 4 y recordemos que esta calculadora solo nos da la desviación estándar.
La que dice una como una O con una tilde es la desviación estándar para poblaciones. Y la que viene una SX es la desviación estándar para muestras. Aquí el ejercicio nos dice que es una muestra. Entonces normalmente vamos a usar el 4, la que dice SX. Yo sé que hay algunas calculadoras que no vienen en el 4, sino que vienen en el 2 o vienen en el 1, ¿verdad? Dependiendo de la versión de la calculadora. Pero ustedes tienen que buscar la que diga SX. Hay otras que dicen como SOX, ¿verdad? Creo que dice como así, como SOX, algo así dice. Entonces la que venga con S, ¿ok? La que traiga una S. En este caso es la 4. Le dan igual y en esta otra de aquí pues vamos a buscar la que dice SX, esta de aquí. Ven que corresponde al mismo valor, 12,18, y aquí dice 12,18. Entonces esa es la desviación estándar, ¿ok? Entonces 12,18 es la desviación estándar. Si ustedes tienen la calculadora de tapa blanca, que es esta, entonces donde diga S a la 2X, esta S a la 2X, esa va a ser la varianza. Entonces la varianza sería 148,57, que esa sería la varianza. Si ustedes tienen esta otra calculadora, la calculadora por sí sola no la trae, pero es muy sencillo. Yo doy donde está la desviación estándar, que es esa, le doy, ¿verdad?, igual, como hicimos antes, para que me salga este numerito, el 4, y le doy igual. Y ya cuando tengo el numerito en pantalla le doy elevar a la 2, ¿ok? Entonces me va a salir que la respuesta que tiene en pantalla la elevo a la 2 y le doy igual y me va a dar 148,57, ¿ok? Entonces ya con eso encontré la desviación estándar y encontré la varianza en cualquiera de las dos calculadoras. Y me preguntan cuál es la mayor diferencia. Esta es otra forma de preguntar por rango o recorrido. Es lo mismo. ¿Okay? Rango, recorrido, mayor diferencia, todo eso hace referencia a cuál es, digamos, el máximo menos el mínimo. En este caso el máximo, si no me equivoco aquí, el máximo es 88 y el mínimo es 55, ¿verdad? Si no estoy viendo mal, entonces menos 55. En este caso nosotros pues hacemos eso, ¿verdad? Bueno, esta calculadora, las dos calculadoras nos dicen cuál es el máximo y el mínimo, si tuviéramos dudas. Aquí dice que el máximo es 88, lo ven, máximo, y el mínimo es 55. Entonces 88 menos 55, esto da igual a 33. Entonces la mayor diferencia, o el rango, o el recorrido, o la amplitud, ¿verdad? Es 30. Ahora vamos a comprobar lo que dice la compañera. Si no le entendí mal, lo que me dijo fue que si yo presiono sin entrar a nada aquí, option 3, no me sale la estadística. No es eso, no, por lo menos no, si es lo que yo entendí, no me funciona. Ahora podría ser la otra opción. El menú 6, option 3. Ok, menú 6 y luego presionar option 3. No, tampoco me sale porque me sale estadística aquí diferente. Si a mí me sale así con modo 6.1, pero a usted le sale esta que dice frecuencia. Es que sí, me sale una fila y le doy igual y me sale todo eso, la que lleva la colillita arriba, y si le toco después de la segunda pantalla sale todo lo que es el cuartil 1. Ok, sí. Pero a usted le sale esta aquí que dice frec. No. Ah, ok. Es porque eso para habilitarlo, que le salga la frecuencia, es así: shift, menú, le damos para abajo, buscamos donde dice estadística y encendemos la frecuencia, que es 1. De nuevo, shift, menú, le damos hacia abajo, 3 donde dice estadística y le damos 1, y entonces ya ahí me va a habilitar la tablita de frecuencia. Pero sí, creo que para entrar es igual para todas, ¿verdad? Menú 6.1 ya nos va a aparecer así. Y pues hay que meter todos los datos, ahí sí no hay que ir. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces, ¿vieron eso? Ah, bueno, lo que les iba a decir. Esto viene en respuesta corta. Entonces, en respuesta corta nosotros lo vamos a hacer así, nada más dar la respuesta directamente. No tenemos que poner promedio, ni hacer todas las sumas, ni hacer nada de esas historias. Lo hacemos directamente con la calculadora, ¿verdad? Si viene en respuesta corta. Igual si viene, por ejemplo, marcar con X. Bueno, aquí no, ninguna de esas viene así con marcar con X, pero si viniera, entonces nosotros simplemente ponemos, ¿verdad?, en la calculadora los datos y nos fijamos cuánto nos da. ¿Ok? Ahí no tenemos que preocuparnos. Igual en este otro ejercicio de aquí, por ejemplo, dice
Bueno, creo que este es el mismo, viene repetido. Sí, como que cambiaron los datos porque no aparece el 88, ¿verdad? Pero es la misma idea, ¿verdad? Entonces metemos todos los datos en la calculadora y sacamos la desviación estándar y sacamos la varianza y sacamos cuál es el rango, ¿ok? Así de sencillo. Bueno, la calculadora esta sí tiene una ventaja que no nos la da esta, y es que, por ejemplo, en este caso de aquí, ve que nos da el recorrido nos preguntan por el recorrido intercuartílico, ¿verdad? Aquí lo que nos dicen es, básicamente, tengo el 100, tengo aquí vamos a ordenarlo de una vez, el más pequeño de todos es 80, el que sigue 100, el que sigue sería 100 otra vez, el que sigue sería 130 y el mayor sería 190, ¿verdad? Entonces nos preguntan por recorrido, ¿verdad? El recorrido es el máximo menos el mínimo, 190 menos 80, ahí no tenemos mucha pérdida, ahí nos daría, vamos a ver, serían 20 y 90, 110, ¿ok? Muy bien. Nos preguntan por el recorrido intercuartílico y ahí pues sí nos vamos a quedar un toquecito lentos, ahorita ya les digo cómo lo hacemos, y nos preguntan por la varianza y nos preguntan por la desviación estándar. Entonces voy a hacerlo aquí en la negra primero, bueno, en la negra de tapa blanca, meto todos los datos, ¿verdad? Pongo 80, pongo 100, voy a hacer el modo fácil primero, pongo 100 otra vez, pongo 130, pongo 190, son 5 datos, ahí están los 5 datos, borro, le doy option y 2, ¿verdad? Para que me salgan todos los datos, y aquí me va a decir cuál es el cuartil 3, que el cuartil 3 nos dice que es 160, y nos va a decir cuál es el cuartil 1, que el cuartil 1 es 90, ¿ok? El cuartil 1 es 90, ¿ok? Y entonces nos va a decir qué más nos va a decir, qué ocupamos más. Bueno, la varianza, aquí viene, la varianza es 1850, ya la podemos anotar directamente, la varianza es 1850, y la desviación estándar, ¿verdad? Que la varianza es S a la 2x y la desviación estándar es 43,01. Entonces el recorrido intercuartílico, que aquí tenemos el Q3 menos el Q1, el recorrido intercuartílico sería 160 menos 90, eso nos da 70. Ahí ya tenemos todos los datos, todos los sacamos con la calculadora. Ahora con esta otra calculadora pues habríamos hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces modo 3.1, metemos los datos que serían 80, 100 dos veces, voy a ponerlo así, 100 dos veces, para que vean para qué sirve eso de la frecuencia. Luego vendría el 130 y por último vendría el 190. Borramos y le doy Shift 1 y voy a bar de varianza, ¿verdad? De variables, y me sale el 4, que es el único que me va a funcionar, que es la desviación estándar, me da 43,1, que esa es la desviación estándar. Y para encontrar la varianza, entonces a partir de la desviación estándar que tengo, lo elevo a la 2 y le doy igual 1805. Entonces ya tengo este dato, ya tengo este dato, ya tengo este dato. Me falta el 70. ¿Cómo lo hago? En esta calculadora pues nos va a tocar hacerlo manual. Entonces, ¿cómo se hace manual? Bien, en este caso, como tenemos 5 datos, lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Cómo haría para sacar los cuartiles si tengo una cantidad de datos, en este caso que son 5? Entonces lo que voy a hacer es, yo sé que el 100 va a ser la mediana, porque es el que se encuentra exactamente a la mitad de cada una de las listas. Entonces me quedan 2 valores a este lado y me quedan 2 valores a este lado, ¿verdad? Como son una cantidad de datos par, no hay nadie que esté en el centro. Entonces en la primera mitad, digámoslo así, voy a tener que agarrar el 80 y sumarle 100, y lo que me da dividirlo entre 2. 80 más 100 son 180, y 180 dividido entre 2 me da 90. Entonces ya tengo que el primer cuartil es 90, ¿verdad? La calculadora, la otra, me lo había dado automáticamente, aquí nos toca hacerlo manual. El cuartil 3, de nuevo, como la segunda mitad de esta de aquí, me quedaron 2 valores, ¿verdad? Son los únicos 2 valores que hay, no hay nadie que esté en el centro, entonces me va a tocar sumarlos y dividirlos entre 2. 190 más 130 serían 320, si no me equivoco. 320 dividido entre 2 me da 160. Entonces el cuartil 3 es igual a 160. Y a 160 le quito 90, el recorrido intercuartílico es de 70. ¿Ok? Ahí están los dos casos que nos podría suceder. Profe, Sí. ¿usted me podría decir cómo resetear la calculadora? Ok, cuando ya no vamos a ocuparla, ¿verdad? Entonces presionamos menú 1, bueno, hay que salir de ahí, menú 1 y modo 1. Y ya quedamos en la calculadora normal, común y silvestre. Ahí todo lo dije con el micrófono apagado.
Ya le iba a decir. En la calculadora, en esta calculadora de aquí presionamos menú 1 y en esta de atrás de aquí modo 1 y ya queda la calculadora normal. No, profe, pero para resetearla, porque es que vieras que no me tira ni la segunda fila cuando le damos modo 3.1 y tampoco me tira como la parte de cuando uno va a dividir, digamos, la fracción. La fracción le sale ya, ok. Bueno, para que le salga la segunda fila es en esta, es Shift, menú o modo, ¿verdad? Shift, modo, le damos hacia abajo. Buscamos donde diga estadística, en la mayoría dice 4, en el 4, ¿verdad? Pero hay otros que lo dicen otro número, entonces busca ahí donde diga stat, le da 4 y enciende la frecuencia con el 1, y ahí quedaría encendida la frecuencia. Y para resetearla sería Shift, modo, vamos a hacer dos reseteos. Vamos a presionar donde venga este que dice como math, ¿verdad? Este MTHIO, en este caso sería el 1, y le apretamos 1. Entonces ya tenemos ahí como en modo normal, digámoslo así. Y el otro reseteo sería Shift, modo, buscamos donde diga normal, que es el 8, y le damos normal 1. Entonces ya debería salir la fracción así, y no como la otra forma que lo que usted me está diciendo es que le sale así. No, así no. No, profe, me sigue saliendo de la otra forma. Y ya usted está en modo 1. Sí, profe, pero digamos, lo que no me sale es la fracción. Usted le sale así. Sí, correcto. Sí, entonces es este primer reseteo, Shift, modo, y tiene que darle aquí donde dice MTHIO. No, no me sirve. No le sirve. Es que yo creo que una vez me habían dicho, pero es que no recuerdo muy bien si era Shift modo 9.1, pero es que no recuerdo muy bien. Es que depende, digamos, depende de la calculadora, trae las opciones, las trae diferentes. Ahora lo que hacemos es que al final me manda una foto ahí por el WhatsApp, para ver cuáles vienen ahí, yo le digo cuáles tienen que presionar. Gracias, profe. Ok, bien. Entonces tenemos ese tipo de ejercicios. Luego aquí tenemos otro diagrama de cajas. Yo creo que ya en el diagrama de cajas va quedando claro, ¿verdad? La idea. Vamos a ver este me interesa. Porque viene los datos, pero no vienen en el diagrama de cajas. Vienen los datos del diagrama de cajas, pero no vienen en el diagrama de cajas. No es obligatorio hacerlo, ¿verdad? Pero como para darnos una idea de que es lo mismo, nada más que me lo están dando sin el diagramita. Entonces yo lo que puedo hacer es como construirlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, a continuación se presentan las medidas de variabilidad obtenidas en una prueba de 19 estudiantes de dos colegios distintos, ¿verdad? Entonces hay un colegio 1 y hay un colegio 2. Entonces digamos, si yo quisiera construir con estos datos un diagrama de cajas, pues sería así. El mínimo es 45, el cuartil 1 es 70, la mediana es 75 y el cuartil 3 es 81,5. Entonces la mediana, que está en 75, estaría un poquito más cerca aquí del 70, ¿verdad? Y el máximo es de 98. Esos son los datos del colegio 1. Los datos del colegio 2, serían los siguientes. El mínimo es 46 y la caja estaría compuesta por el cuartil 1, que es 68, el cuartil 2, el cuartil 3, que es 92, el máximo, que sería 95, y el cuartil 2, que sería la mediana, que es 84. Entonces ahí 84. Pero entonces ya tenemos los dos diagramas de cajas. A veces pasa eso, que nos dan los datos sin darnos exactamente, digamos, el diagrama de cajas. Entonces, por ejemplo, nos van a preguntar lo mismo, el recorrido de los datos del colegio 1. Entonces sería 98 menos 45. Serían 53, si no me equivoco. 3 serían 48, 53 sería el recorrido del colegio 1. ¿En cuál colegio se presentó la nota más alta? ¿Quién me puede decir? En el 1, profe. Entonces en el colegio 1. ¿Cuál es el valor del recorrido intercuartílico del colegio 1? 11.5. 11.5, perfecto. ¿Cuál de los dos colegios presenta mayor variabilidad? O sea, ¿dónde los datos están más estirados, más lejanos? En el primero, colegio 1. En el colegio 1, muy bien. Si la nota mínima para aprobar es 70, ¿verdad? Eso es lo normal. Se puede decir que entonces el 25% de los estudiantes del colegio 1 aprobaron. Creo que sí, profe, porque es de 45 a 70. Ajá, de 45 a 70 hay un 25%, eso está bien. Pero ese 25% de estudiantes, ¿qué pasó? ¿Pasaron o se quedaron?
se quedaron porque es menor a 70. Exactamente, ¿verdad? Entonces esto es falso, ¿por qué? Porque es un 25% de los estudiantes, que son estos de aquí, se quedaron, estos reprobaron, ¿verdad? Todos los demás, que serían un 75% de los estudiantes, tienen una nota superior a 70, por lo tanto aprobaron. Entonces aquí lo correcto hubiera sido que dijera el 75% de los estudiantes del colegio 1 aprobaron. Ahí sí estaría correcto, ¿ok? Bien, entonces voy a ver un ejemplo aquí de variabilidad que me interesa, que vean, no viene aquí, y ese yo no lo tengo. Vamos a ver en este, no, en este lado. Este sí, pero este no es el que quiero. Ah, yo sé ya dónde hay uno. Un momentito aquí para buscar un examen que hicimos la vez pasada. Muy bien, este es el que quería que ustedes vieran. Este es el examen de convocatoria que hicimos en el primer semestre, porque además de desviación estándar y de varianza, también tenemos lo que era el coeficiente de variación, que sí lo mencionamos la semana pasada, la clase pasada, pero también tenemos el dato de posición relativa, ¿ok? Y este no lo hemos mencionado. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios para que ustedes vean que es nada más aplicar la fórmula que viene ahí. Entonces dice, vamos a ver este ejercicio. Se realizó un estudio en 4 colegios de Limón Centro relacionados con la masa en kilogramos de los estudiantes de dichos centros educativos, como se muestra en la siguiente tabla. Entonces, en el centro educativo A, de todos los estudiantes, el promedio, recuerden que media aritmética es lo mismo que decir promedio, y promedio es lo mismo que representarlo con X y barra, ¿verdad? El promedio del A eran 29, el promedio del B eran 41, el promedio del C era 28 y el promedio del D era 32. Además dice que la desviación estándar de cada uno de los colegios es, la desviación estándar del A es 28, del B es 7, del C es 14 y del D es 6. ¿Okay? Esas son las desviaciones estándar de cada uno de esos colegios. Entonces dice, calcule coeficiente de variación del centro educativo A. Todo esto pareciera como que me están hablando en chino, como que esto ya ahora sí, esa mejor la dejo en blanco. Pero vean qué fácil que es. El coeficiente de variación, que es este que está aquí, que también a veces se le llama variabilidad relativa, me disculpan porque esto va aquí con B y no sé por qué ahí lo puse con V y siempre siguió en V. El coeficiente de variación, que también se llama variabilidad relativa, se calcula muy fácil. Yo agarro la desviación estándar, la divido entre la media aritmética, o sea entre el promedio, y lo que me da lo multiplico por 100. Entonces, si quiero sacar el coeficiente de variación del A, entonces lo que tengo que hacer es agarrar la desviación estándar. Recuerden, el coeficiente de variación es desviación estándar, o sea S, dividido entre el promedio o media aritmética, multiplicado por 100. ¿Verdad? Recuerden que esta S significa desviación estándar, esta X significa promedio, ¿verdad? Entonces, o media aritmética. Entonces esta fórmula se puede resumir así, como S entre X multiplicado por 100, para no tener que poner todas las palabras, ¿verdad? Entonces aquí sería, para calcular el coeficiente de variación del centro educativo A, sería desviación estándar del A, la desviación estándar del A es 28, dividido entre la media aritmética del A, que en este caso la media aritmética es 29, y multiplicarlo por 100. O sea, esto es un cálculo que hasta en séptimo sería una ofensa, ¿verdad? O sea, es muy sencillo. 28 dividido entre 29 multiplicado por 100. O sea, no sé si me entienden a lo que me refiero. El cálculo es muy fácil. Uno nada más tiene que saber cuáles datos son los que tiene que usar. Eso es todo. Sacar los datos que tiene que usar, utilizar los que realmente van en el ejercicio y listo, lo meten a la calculadora y ya. ¿Okay? Entonces, cuando vean coeficiente de variación, no se estresen. Eso no nos va, o sea, no nos va a dar nada raro por sacarlo, ¿verdad? Porque es un cálculo bastante sencillo. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, saquen el coeficiente de variación del centro educativo D, ¿cómo lo colocaría? En la parte de arriba aquí, ¿quién va? En la parte de abajo, ¿quién va? Y voy obviamente multiplicando. 6 sobre 32. Muy bien, sería 6 dividido entre 32. Y lo que me da lo multiplico por 100. Así de simple, así de sencillo es eso. Entonces, cuando ustedes vean eso, coeficiente de variación, lo único que tienen que hacer es identificar cuál es la desviación estándar y cuál es la media aritmética. En estos ejemplos que nosotros estamos haciendo, en estos exámenes, normalmente se lo damos.
Otro gallo cantaría, ¿verdad? Si nada más me dan la lista de datos, ¿verdad? Si me dan 6, 6, 6, 7, 7, 7 y me ponen a sacar el coeficiente de variación. Ahí pues sí ya tendría que hacer todo el procedimiento, sacar el promedio, sacar la desviación estándar, sacar, ¿verdad? Hacer todo el procedimiento para poder aplicar la fórmula. Pero en este tipo de ejercicios que nos dan así, es simplemente aplicar la fórmula, ¿ok? Y vamos a ver el otro, que es la posición relativa. ¿Se acuerdan que les dije que eran dos fórmulas más? Esta, la de coeficiente de evaluación, es una. Y la posición relativa, que también es muy fácil de sacar. Vean, es el dato menos la media aritmética dividido entre la desviación estándar. La posición relativa viene como al revés del coeficiente de variación. No se estresen si ustedes dicen, se me va a enredar cuál era el que iba arriba, cuál era el que iba abajo. Porque esta fórmula viene en el examen. Entonces no se tienen que preocupar, ¿verdad? Si me preguntan por coeficiente de variación, ahí va a venir la fórmula. Si me preguntan por posición relativa, también va a venir la fórmula. Entonces, en la posición relativa van al revés. La media aritmética va arriba y la desviación estándar va abajo. Entonces vamos a ver aquí, dice, determine la posición relativa de Andrés, que es un estudiante del centro educativo D, o sea, vamos a usar estos mismos datos de aquí. Pero Andrés tiene una masa de 40. Entonces, aquí nos dan un dato adicional. Ese es el dato que dice ahí, dato, ¿verdad? Andrés tiene una masa de 40 kilogramos. Y María, que ella está en el centro educativo A, que tiene una masa de 32 kilogramos. ¿Qué es la posición relativa? Bueno, la posición relativa es, digamos, en qué posición se encontraría Andrés dentro de su lista de datos, digámoslo así. ¿En qué posición se encuentra él? ¿Verdad? Está en la posición 5, en la posición 6, en la posición 7. Está de los últimos o de los primeros, ¿verdad? Dependiendo de cuántos datos sean. Para eso nos sirve la posición relativa. Entonces yo la voy a sacar muy sencillo. La posición relativa de Andrés va a ser el dato, ¿verdad? Ahí la fórmula decía dato menos media aritmética dividido entre desviación estándar. Entonces sería 40. Como Andrés está en el centro educativo D, entonces tengo que utilizar los datos de el D, que en este caso sería 40 menos 32 dividido entre la desviación estándar, que es 6. Eso lo meto así en la calculadora. Nuevamente aquí el cálculo es muy sencillo, no es nada complicado. Simplemente lo que yo tengo que hacer es acomodar los datos para que cumplan, digámoslo así, con la fórmula. En este caso sería 1,3. Sería la posición relativa, digamos, de Andrés. Y la posición relativa de María sería el dato menos la media aritmética, que María está en el centro educativo A, entonces tengo que utilizar la media aritmética del centro educativo A, que es 29, sobre la desviación estándar, que es de 21. Entonces esto me da 32 menos 29 y lo divido entre 28 y me da 0,110, digamos, 0,10. Entonces vemos que Andrés está en una posición relativa mayor que en el caso de María, que está en una posición relativa menor. Eso nos sirve para hacer comparaciones entre los diferentes estudiantes. Sirve como para lo siguiente, digamos. Imagínense que yo quiero saber las notas de los estudiantes, pero quiero comparar dos colegios. Quiero comparar el colegio bilingüe de Palmares, por decir algo, porque es el que está aquí, ¿verdad?, con el colegio de San Ramón, con el Julio Acosta, ¿verdad? Y resulta que quiero comparar, digamos, a un estudiante que me dijo que él se ganó un 80 en el bilingüe de Palmares y un estudiante que me dijo que se ganó un 85 en el Julio Acosta de San Ramón. Entonces uno diría, bueno, el de Julio Acosta de San Ramón le fue mucho mejor porque se ganó un 85, el otro se ganó un 80. Entonces ya con eso uno diría, está mejor el de San Ramón. Pero uno podría tratar de escarbar un poquito más y no decir, bueno, y digamos que eso fue un examen, y decir, bueno, ¿cómo le fue a los demás del bilingüe de Palmares y cómo le fue a los demás del Julio Acosta? Para saber, tal vez el examen del bilingüe de Palmares estaba más difícil que el de Julio Acosta, ¿verdad? Entonces ganarse un 80 en el de aquí, pues no era tan malo comparado con los demás, digamos, porque puede ser que a todos se lo reventaron, ¿verdad? Ganarse un 80 tal vez fue una de las mejores notas. En cambio, en el del Julio Acosta, que se ganó un 85, podría ser que todo el mundo le fue bienísimo, todo el mundo se ganó un 95, un 100, entonces ya ganarse un 85 tal vez no fue tan bueno. Entonces cuando hablamos de eso, esa es la posición relativa, o sea, ver cuál es la posición del dato dentro de su propio grupo de datos y tener ahora sí una medida de comparación. Si, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que yo les estoy brindando a ustedes, el que se ganó un 85 le dio una posición de
mientras más número, digamos, estaría como más alejado sería como un más, bueno, es que depende cómo ordenen los datos, los ordenó en creciente. Sí, entonces estaría más cercano, digamos, de una buena nota. Entonces, digamos, por decirlo así, para ponerlo en palabras simples, digamos que el que se ganó un 85 quedó en la posición 40 de 100, ¿verdad? Y puede ser que el que se ganó un 80 quedó en la posición 20 de 100. Entonces, comparando esas dos situaciones, podría decir uno que entonces el que se ganó un 80 no le fue tan mal respecto a los demás, más bien quedó como en el top 20, ¿verdad? Y en cambio el que se ganó un 85, a pesar de que la nota era mayor, quedó en el top 40, ¿verdad? Entonces esa es la idea de la comparación de la posición relativa, valorar un solo dato con respecto a todo su grupo de datos, ¿verdad? Para eso es que se saca la posición relativa. Eso ustedes más o menos tienen que entender para qué es, ¿verdad? Pero lo que les van a pedir es esto, que la calcule la posición relativa. Y la fórmula pues es muy sencilla, es agarrar el dato, restarle el promedio y dividirlo entre la desviación estándar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy, eso es, ¿verdad? Aquí les voy a pasar estos exámenes, pero no, esto sí lo vamos a ver en la clase siguiente. Algo les dije que íbamos a ver, ya me acordé, este caso de aquí. Bien, este podría ser un problema que venga en el examen, ¿ok? Este podría ser una pregunta de examen, que a ustedes les dicen, obtenga la desviación estándar de cada grupo y que encuentre cuál de los dos tiene mayor variabilidad. En este caso, la desviación estándar es una medida que nos ayuda a saber en cuál de los dos hay mayor variabilidad. Aquí no vamos a usar el rango como lo estábamos usando anteriormente, sino que en el que me dé mayor desviación estándar, en ese hay mayor variabilidad. La desviación estándar se usa justamente para eso, para saber la variabilidad de los datos, o sea, qué tan agrupados o qué tan separados están uno de otro. Si un grupo de datos me da una desviación estándar de 5 y otro grupo de datos me da una desviación estándar de 10, quiere decir que en el grupo que la desviación estándar me dio de 10, en ese grupo hay mayor variabilidad. O sea, ese es el dato específico que tenemos que analizar. Entonces podría ser que me pregunten esto. Entonces yo podría ponerme aquí, agarrar el grupo 1 y sacar el promedio, ¿verdad? Porque para sacar la desviación estándar a mano, a pie, ¿verdad? Así en papel, en hoja y papel, en lápiz y papel, perdón, tengo que comenzar y sacar, de primero tengo que sacar el promedio. Entonces yo podría comenzar a sacarlo así, completamente a pie. Que yo no les recomiendo que lo hagan 2, 4, 5, sino que ustedes lleguen y lo metan en la calculadora. Voy a usar esta que es la que trae menos, ¿verdad? Modo 3.1. Ustedes ponen los datos en la calculadora 50, 60, 70, 80 y 90, ¿ok? Borran y ponen Shift 1. Le dan donde dice bar de variabilidad o de variables y le dan donde dice 2, ¿verdad? Que es el del símbolo de promedio. Entonces el promedio me da 70, ¿verdad? Entonces, para no tener que hacer todo esto, ustedes podrían en el examen nada más llegar y poner que el promedio es 70. Entonces ya tenemos el promedio. No lo tuvieron que calcular, sino que la calculadora les ayudó, ¿ok? Luego, vamos a poner la otra parte, creo que sí la vamos a tener que desarrollar porque esto vale 3 puntos por cada grupo. Si valiera 4 puntos, si este ejercicio valiera 4 puntos, entonces ustedes nada más vienen y me ponen cuánto es la desviación estándar, ¿verdad? Entonces vienen aquí en la calculadora y ponen de nuevo Shift 1, bar de variable, ¿verdad? 4, y entonces ahí ya les sale la desviación estándar. En este caso la desviación estándar sería 15,81, ¿verdad? Y lo mismo hacen con el grupo 2, sacan el promedio. Vamos a ver cuánto, voy a hacerlo en la otra calculadora para tener las dos, para ir resolviendo el ejercicio de una vez. Aquí ponemos 72, 68, 70, 74 y 66. Borramos, presionamos opción, la tecla 2 y aquí buscamos el promedio que también nos da 70, ¿verdad? Entonces el promedio nos dio 70 en ambos grupos. Y buscamos la desviación estándar, que la desviación estándar dice que nos da 3,16. ¿Ok? Entonces vean que aquí tenemos una desviación estándar mucho mayor en la primera que en la segunda. Entonces hay más variabilidad en la primera que en la segunda. Ya con solo la desviación estándar yo ya puedo afirmar que hay mayor variabilidad en el primer grupo. Pero tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Más la respuesta que sería hay mayor variabilidad en el grupo 1. Entonces ahí ya tendrían el siguiente punto. Tendrían 5. Me hace falta un punto. Entonces, como en este caso vale 6 puntos, yo lo que les recomiendo es que hacer un paso adicional en cada grupo, ¿verdad? Para darle ahí los 3 puntos, y pues si la respuesta adicional no les puedo dar un punto más, ¿verdad? Pero por lo menos ya tenemos abarcados 3 pasos en cada uno de ellos.
que sería intentar, digamos, demostrar aquí o hacer en una tablita rápida cuál es el procedimiento para calcular la desviación estándar. O podríamos así como por trampa poner la varianza, porque recuerden que la varianza es lo primero que se obtiene, ¿verdad? Entonces esta calculadora para calcular la varianza yo nada más elevo aquí a la 2 y me da 250. Entonces de la varianza saco la desviación estándar, y esta calculadora de aquí me dice que la desviación estándar es 10. Entonces de la desviación estándar saco de la varianza saco la desviación estándar. Y ahí tendríamos los 6 puntos. Pero lo que en realidad se quiere de este ejercicio es que yo por lo menos demuestre cuál es el procedimiento para sacar la varianza, ¿verdad? Que en este caso yo ya tengo el promedio, ¿verdad? Entonces sería agarrar el dato, restarle el promedio y elevarlo a la 2. Agarrar el otro dato que sería 60, restarle el promedio y elevarlo a la 2. Agarrar el otro dato que sería 70, restarle el promedio y elevarlo a la 2. Agarrar el otro dato que es 80, restarle el promedio y elevarlo a la 2. Y agarrar el último dato que es 90 y restarle el promedio y elevarlo a la 2, ¿verdad? En este caso me va a ir dando de la siguiente manera. Creo que aquí 400, aquí 100, aquí 0, aquí 100 también y aquí 400. Sumo todo eso, me daría 1000. No sé, algo hice mal. Bueno, sí. Esta es la suma, ¿verdad? 1000. Pero recuerden que para sacar la la varianza es esta suma que me dio 1000 y lo divido entre la cantidad de datos que son, ¿verdad? Que son 5 datos, pero como esto es una muestra, le tengo que restar 1. Entonces divido entre 5 menos 1. Entonces esto sería 1000 entre 4 y 1000 entre 4 me da 250. Esto es lo que se pretende que ustedes hagan en ese ejercicio, ¿ok? Ver de dónde sacaron la varianza. Y ya una vez que sacaron la varianza, pues ya obtenemos la desviación estándar, comparamos las dos desviaciones estándar y nos decimos cuál es la respuesta. Entonces, algo así, rápido, digamos, como algo que demuestre de dónde sacaron ustedes esa respuesta, es lo que se pide en este tipo de ejercicios de desarrollo. No sé si me explico. Sí, profe. Y en este otro caso, pues sería lo mismo, ¿verdad? Intentar hacer ese desarrollo, ¿verdad? Para sacar la varianza, entonces tendrían que agarrar cada dato, que es uno de los datos de ahí, 72, restarle 70 y elevarlo a la 2. En este otro sería 68, restarle 70 y elevarlo a la 2. En este otro sería 70 menos 70 y elevarlo a la 2. En este 74 menos 70 y elevarlo a la 2. Y por último 66 menos 70 y elevarlo a la 2. En esto la resta da 2 elevado a la 2 da 4. En esto también la resta da 2 elevado a la 2 da 4. Esto da 0 elevado a la 2 da 0. 74 menos 4 da 4, elevado a la 2 da 16, y aquí da 4 elevado a la 2 da 16. Si yo sumo todo esto son 20 y 20, me da 40. Como tengo que dividirlo entre la cantidad de datos que son 5 menos 1, que son 4, entonces me daría 40 entre 4, me daría que la varianza es 10. Esto con práctica uno lo puede hacer así rápido, ¿verdad? Esa es la idea.